Bueno, muy buenas noches a todos aquí en este espacio virtual digital de la parroquia San José de Pandi, de la diócesis de Girardot, que hemos tomado esta iniciativa de presentarles a todos ustedes en estas 4 sesiones, estas 4 conferencias, con la doctora Diana Milena Casallas Colorado, algunos aspectos sobre la sinodalidad. Por eso hemos titulado esta conferencia Caminemos juntos en clave sinodal. La propuesta del Papa Francisco, del Papa pues ya fallecido, Papa Francisco, y que ha continuado también el Papa León, esa tarea de ese diálogo de la Iglesia tan importante que es que todos nos escuchemos. Entonces, bienvenidos a todos. En esta noche les estoy compartiendo por el WhatsApp en los grupos, les estoy compartiendo ya la transmisión en vivo para que puedan también compartir o replicar esta conferencia y pues tengamos a bien pues este hermoso encuentro. Como les digo, ya es el segundo encuentro. Bienvenida, profe Diana, y bueno, el escenario es suyo. Padre, buenas noches, es muy grato saludarlo a usted, buenas noches a las personas que nos están acompañando en este espacio, las personas de la parroquia San José de Pandi y de la diócesis de Girardot. Pues nada, me alegra que podamos nuevamente continuar con este espacio de formación. No sé si ahí ya se están viendo las diapositivas, ¿verdad? Todavía ahí ya. ¿Sí? Bueno, muy bien, entonces en esta noche vamos a hablar de la conversión de relaciones, procesos y vínculos, y lo que nos corresponde en la charla del día de hoy es conversión de relaciones. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que no es lo mismo el concilio del sínodo, que el concilio es este espacio en que se reglamenta, se toman decisiones de tipo dogmático acerca de la iglesia, ¿sí? De la misma manera, hacíamos la comparación de la Constitución Política de Colombia, que es la norma de normas. El concilio se reúne, no se ha reunido muchas veces, el concilio, en concilio hemos estado 21 concilios en la historia para tomar decisiones sobre cuál va a ser la guía que vamos a tener a nivel general. Y hablábamos que hemos tenido el último concilio, que es el Concilio Vaticano II, donde se ha hablado sobre el tema de la revelación, sobre la iglesia, sobre la liturgia, ¿sí? Y este es el concilio en el cual nosotros nos movemos en la actualidad. Y que el sínodo se hace específicamente para pedir si se quiere, una reflexión o una reflexión, si se quiere decir asesoría, o miremos cómo estamos a los obispos en momentos específicos, como el que hacen en este caso el sínodo convocado en el 2021 al 2024, llamado Una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión, que convocó el Papa Francisco, ¿sí? De eso estuvimos hablando en nuestra sesión, que ese sínodo ha pasado por etapas, procesos, que algo significativo de este sínodo es que se convirtió en una metodología para escuchar a las personas en cada una de sus comunidades a lo largo y ancho del planeta, del mundo, para que pudiéramos mirar en ese modo de ser iglesia qué cosas debemos cambiar y hacia dónde debemos tender. Y algo que sí es fundamental es que este sínodo nos invita a estudiar el concilio y a ir también al derecho canónico a mirar cómo están funcionando las cosas y de ahí cómo vamos en esa caminada de conversión, una caminada de relaciones, de conversión en relaciones, procesos y vínculos. En la
En la, en la sesión anterior también veíamos que el corazón de la sinodalidad es la espiritualidad y que esa espiritualidad, comunión, participación y misión la encarna María Magdalena, ¿sí? Ella se queda, ¿sí? Ellos se van, los discípulos, ella pregunta, ellos callan, ella cuestiona, ellos se cierran, ella dialoga profundamente, ellos temen. Ahí hay una comunión. Ella se responsabiliza del suceso, de lo que acontece, de la humanidad. Ella descubre que que es Jesús cuando es llamada por su nombre. Ella quiere quedarse en el pasado, pero él la motiva a la novedad. Ella se siente acogida en el misterio salvífico de Dios en Jesús. Y ella, en ese momento, está haciendo una participación plena de este misterio. Ella, la que va a la tumba, la que está en el puesto de la muerte, ella sale al anuncio de la vida y de la resurrección en una misión, convirtiéndose ella en apóstol de los apóstoles. Y así fue que estuvimos la sesión pasada. Esos fueron como los 3 puntos fundamentales a los que asistimos. Hoy vamos a hablar de conversión de relaciones, la conversión de relaciones. Entonces tenemos que decir que el ser humano es un ser de relaciones, es un ser social. Relaciones con uno mismo, se llaman relaciones intrapersonales. Relación con Dios, es las relaciones que llamamos trascendente, con los demás, interpersonal, con el mundo, con la naturaleza, con la comunidad de fe, que son las relaciones ecologías y cultura. Entonces, cuando este ejercicio sinodal nos está llamando entonces en esos tres aspectos de la vida, que es el estilo de vida, la misión de la iglesia, el modo en que vivimos y el obrar de la iglesia. Y eso solo se hace a partir de la conversión personal, la conversión de relaciones, pero también eso debe redundar en la conversión de estructuras y procesos eclesiales a nivel institucional, que es lo que vamos a ir analizando, y eventos o vínculos, los vínculos sinodales, los que convocan las autoridades competentes, la toma de decisiones en la iglesia, el orden y el cumplimiento de la misión evangelizadora. Entonces, la sinodalidad es ese camino de renovación espiritual constante, esa reforma estructural que se busca para hacer a la iglesia más participativa y más misionera, capaz de caminar con cada hombre y cada mujer irradiando esa luz de Cristo. Entonces, ¿qué hay para hoy? Que quede eso claro, la conversión de relaciones. Ya sabemos que el objetivo de este curso, de este proceso, es que podamos fortalecer en estas charlas la comprensión teológico-pastoral del sínodo como experiencia de comunión, participación, misión, iluminando el proceso con el texto de Lucas capítulo 24, 13 al 35, que será el proceso de Camino de Emaús, y promover actitudes sinodales en nuestras comunidades. Y en esta noche invito a las personas que están en nuestras redes que nos puedan escribir desde qué parroquia están conectados y qué ha sido para ellos el sínodo en sus parroquias, qué han podido ver, qué han podido percibir del sínodo que se ha hecho en sus parroquias y en la diócesis, que para ellos sea significativo en relación con el sínodo. Y es importante que nosotros comprendamos por qué las relaciones, porque el ser humano es un ser social, porque el ser humano es un ser es un ser que establece conexiones en sí mismo y con los demás. Y es importante en esa medida comprender que no se comienza a ser cristiano, dice Benedicto XVI, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Entonces se comienza a ser cristiano por un encuentro con Cristo, con la persona, y esa persona este Cristo que nosotros conocemos
se debe hacer presente en la comunidad, y la comunidad está conformada por todos nosotros, seres humanos, que tenemos que empezar a manejar nuestras relaciones con Dios, con nosotros mismos, con Dios, con las demás personas, tanto en la comunidad eclesial como en otras instancias de la sociedad, porque en todas esas instancias estamos llamados a mostrar eso que somos. Como seres sociales no estamos solos, somos seres en relaciones y en relación. Y traía esta imagen pensando en que una cosa es lo que una persona dice en su propio contexto y otra es lo que está analizando desde otro contexto. Vamos a poner el ejemplo de la catequesis. En la catequesis nosotros a veces hablamos, a veces casi siempre hablamos de que Dios es un Padre y es un Padre de amor. Y a veces eso afecta a muchos niños que no tienen el concepto, el concepto puede que lo tengan, no han tenido la experiencia de un padre, o la experiencia de padre que han tenido no es precisamente la de padre de amor. Y desgraciadamente a nuestras parroquias están llegando, hablo en especial de niños y niñas con muchas falencias afectivas, bueno, también adultos bastantes, muchos, ¿cierto? Pero muchos pequeños que llegan a nuestras catequesis con mucha falta de afecto, de amor, de cariño, y tal vez nuestro modo de ser, de hablar, de relacionar los temas que tenemos, las ideas que tenemos, no les llegan y no les tocan, porque una cosa es lo que estamos diciendo y la catequesis se nos vuelve una cuestión de conocimientos y no de tocar la experiencia vital del otro. ¿Cómo hago que el otro en esos encuentros pueda experimentar a Dios, pueda experimentar la comunidad, pueda experimentar el amor en Cristo y que tenga ganas de volver? Y no que toque sobre el hecho de obligarlo a que venga a las Eucaristías y se acabó y menos mal porque hasta ahí llegó. Hay algo que estamos haciendo que no está funcionando. Hay algo que estamos haciendo que no funciona. Que un chico vaya a la catequesis obligado porque papá y mamá lo obligan, porque los papás son los primeros educadores en la fe, ¿cierto? Entonces los papás los llevan. Eso es un gancho para que los chicos y chicas vayan a la catequesis. Pero que un chico pase por la catequesis y salga igual o peor de lo que llegó, es porque a veces no tocamos esas fibras. Entonces tenemos nosotros que empezar a pensar en qué es lo fundamental del anuncio de Cristo. ¿Cómo hago que esas personas que están en este momento ahí puedan sentirse amadas por Dios? Pero eso también va en la relación de cómo me he sentido yo y cómo me siento amado por Dios. Porque ahí va la otra cuestión. Una cosa es saber que Dios nos ama, ¿sí? Muchos sabemos que Dios nos ama. La pregunta sería, ¿cuántos nos sentimos amados por Dios? ¿Sí? Muchos creemos en Dios. ¿Cuántos le creemos a Dios? ¿Sí? Esas son esas cuestiones que cuando hablamos de conversión de relaciones tienen que empezar a hacernos mella. Tan es así que hoy en la iglesia se habla de la cultura de la escucha y la cultura del cuidado. La cultura de la escucha y la cultura del cuidado. Vamos a hablar un poco de la cultura de la escucha. De la cultura del cuidado. La cultura del cuidado son una serie de lineamientos, procesos, protocolos, ojo con esto, queridos agentes de pastoral y personas que nos escuchan, lineamientos, procesos y protocolos para prevenir y atender la violación de los derechos fundamentales de las personas y los abusos de cualquier tipo cometidos por ministros ordenados, personas consagradas y laicos que prestan algún ministerio o servicio en nuestra iglesia. Eso es la cultura del cuidado. A nuestras acciones pastorales, a nuestras parroquias llegan personas, pero llegan personas más vulnerables como los niños, vulnerables como los jóvenes, como las personas de la tercera edad, personas con discapacidades.
En algún momento nos, en algún momento la iglesia que está en el mundo y que está en el mundo ha sufrido en carne propia eh, que a pesar de que quiere ser coherente con el evangelio y la opción radical, también es cierto que se presentan hechos, dice la misma Conferencia Episcopal Colombiana, dolorosos de abuso o maltrato al interior de la iglesia, y se han presentado, ¿sí? Por abuso de poder, ¿sí? Porque a veces no se reconoce que los poderes es un poder. Poderes son cosas que Dios nos ha dado, son liderazgos. Que volvamos al ejemplo de la catequesis, llegan niños, niñas, jóvenes, jovencitas, adolescentes, faltos de cariño en su casa, incluso muchos obligados, y llegan y encuentran en los catequistas, en el sacerdote, en algún otro agente pastoral, encuentra esa figura materna o paterna que falta en su casa. Y es más, una figura paterna y materna que le habla de la experiencia de Dios, porque a través de nosotros eh, eh, nosotros pues a través de la catequesis estamos enseñando procesos de fe sobre, sobre, sobre esos procesos de llevar a las personas a creer. Entonces tenemos tanta fuerza en la palabra que cualquier cosa que le decimos a estos chicos es de una alta responsabilidad, porque podemos con eso mismo aprovechar de, de su de su de su de sus debilidades, de sus vulnerabilidades, y que pasen esas situaciones que ya han pasado, y por eso la iglesia se pone en esta tarea, que son abusos y maltratos. Y estamos hablando de todo tipo de abusos y maltratos. Estamos hablando del maltrato y el abuso físico, sexual, psicológico. A veces dentro de nuestras pastorales, el que tiene un poquito más de liderazgo que otro vulnera a alguna otra persona, menospreciando el trabajo que hace, ¿sí? A veces son esos maltratos psicológicos, ¿sí? Entonces, ya es un establecimiento de líneas, procesos y protocolos para prevenir y atender la violación de los derechos fundamentales de las personas, de los derechos fundamentales. Para inicios del 2025 debía haberse firmado por parte de agentes de pastoral, especialmente los que trabajan con niños, unos protocolos en las parroquias. Eso está dentro de esa tarea que se coloca desde ese sistema del cuidado por el cual está trabajando la Conferencia Episcopal Colombiana. Entonces es mirar cómo esos protocolos, esos lineamientos los vamos aprendiendo. Ahora bien, estos se vuelve por un lado para que evitemos que nuestras comunidades parroquiales se conviertan en espacios de vulneración, pero también hay que prever que hay quienes llegan, sí, hay quienes llegan con esas situaciones de su casa, y el catequista, el agente pastoral, el sacerdote se convierte en alguien que escucha de primera mano la violencia con la que esta persona se le está vulnerando sus derechos. Y entonces, ¿qué podemos hacer frente a esto? Entonces llegan los ejemplos bastantes, ¿no? Los niños que llegan a sus catequesis y ya hacen cutting, ¿sí? Bueno, ¿y qué hacemos? Padre, dicen las catequistas y los catequistas, ¿qué hacemos? Que llegan cortados, o se entró al baño y se fue a cortar. Una oración y saquémosle el mal espíritu. ¿Cuáles son los protocolos que la diócesis está implementando? Debemos conocerlos, y cómo los estamos implementando en nuestra pastoral. Los agentes de pastoral debemos tener
digamos, esa conciencia de existencia de estos lineamientos, principios y protocolos para aplicarlos. Esto no es una simple situación legal, ¿sí? Aunque está dentro de la responsabilidad objetiva de cuidado al tener menores de edad en nuestras parroquias, ¿sí? Pero es algo más allá. No es solo una cuestión legal de que hay que cuidarlos y entonces, no, es que hay unos principios que son el principio de la dignidad de las personas. O sea, yo debo cuidar y proteger estas personas como a mí mismo, porque estas personas son la imagen de Jesús, es la imagen de Jesús, tiene la dignidad de hijo de Dios, ¿sí? El principio de la centralidad de las víctimas, cómo no victimizar más, sino cómo hacemos alianzas en nuestras pastorales. Miren, yo decía, y esto sería una bonita acción pastoral, cómo involucrar personas que tienen otro tipo de formación y se sienten llamados a hacer algo en la iglesia, pero a veces no hay cabida para ellos porque pues tenemos una pastoral muy incluso tradicional, y a veces la tenemos muy de conservación en vez de mirar nuevas posibilidades. ¿Cuántos de nuestras personas que de verdad se sienten católicas, son profesionales y quieren poner a disposición sus conocimientos en psicología, en derecho, en sociología, en trabajo social, y cómo podemos vincular a esas personas para que nos ayuden en este trabajo, y cómo también hacemos vínculos con las alcaldías para cuando nos llegan personas, porque estamos hablando aquí de personas tanto que ya vienen con vulneración de sus derechos desde su casa, y por eso el sistema para la cultura del cuidado, o que no se vaya a prestar nuestras parroquias para vulnerar los derechos de nadie, en especial de los niños, niñas y adolescentes, en especial de nuestros más pequeños, porque lo que hiciste con uno de los más pequeños, a mí mismo me lo hiciste, dice el Evangelio. El principio de la dignidad de los ministerios sagrados y de la autoridad como servicio. El presbítero, que debe entender, el diácono que debe comprender, el obispo que deben comprender que Dios no tendrían más autoridad que la que Dios les ha dado para el servicio de la comunidad, para valorar esos pequeños, ¿sí? Esos ministerios están al servicio de la comunidad, esos ministerios están para que podamos todos reconocer dentro de la iglesia el acontecimiento de Jesucristo, que podamos hacer evangelización, que podamos hacer el primer querigma y no dañar a los que vienen. Miren, hay algo que aparece, es el término de la confianza. Las personas que llegan a nosotros es como los estudiantes que van a los colegios, confían en su maestro. Las personas que van a nuestra pastoral confían en nosotros, y en los que más confían pues obviamente es en el sacerdote, en el diácono y el obispo. Si es en prácticas pequeñas lo vemos, si hay que ir a comulgar y está el sacerdote dando la comunión y está un laico o está una religiosa, a veces se esperan la fila larguísima con tal de que sea el presbítero, porque hay una imagen ahí, una imagen que nos representa. Entonces esa imagen que seguimos teniendo de esos ministerios sagrados, como son autoridad como servicio, tenemos que saber y disponer eso al servicio y a la ayuda y a cuidar de todos, en especial de los más pequeños y vulnerables. Hay un principio de cooperación entre la iglesia y la sociedad en general, y ese principio nos llama a que hagamos alianzas con alcaldías, alianzas con centros de salud, para que podamos atender también este tipo de casos y hacer ese tipo también incluso de formaciones, y que tengamos, digamos, conocimiento respecto de esos temas, ¿no? Porque pues no nos las sabemos todas, ¿sí? No nos las sabemos todas, y cada quien tiene su especialidad. El principio de la comunicación transparente y la rendición de cuentas. ¿Qué es el principio transparente y de la rendición de cuentas?
que no hay nada oculto que no llegue a saberse, dice el Evangelio, que es que tenemos que mostrar a la comunidad lo que se está haciendo, que la parroquia es un lugar de puertas abiertas, no tenemos por qué encerrarnos con los niños y tener las puertas cerradas a las actividades, no, es mejor que sea de puertas abiertas. Si viene el catequista coordinador, el coordinador de catequesis a revisar nuestras ejercicios de catequesis, pues puede entrar y mirar que no estamos haciendo nada diferente a lo que tenemos que estar haciendo, no estamos hablando nada diferente a lo que estamos haciendo. En esa cultura del cuidado, de cuidar a los más pequeños, debemos tener muchísimo cuidado, queridos sacerdotes, presbíteros y comunidad que me escucha, con el lenguaje que usamos con nuestros niños. A veces usamos un lenguaje pues que lo entendemos nosotros como adultos y que a veces es muy pesado incluso para nosotros con los adultos. Y satanizamos cosas y volvemos todos los temas sexuales y se nos olvida cuál es lo fundamental dentro de la catequesis. Y esto lo digo porque a veces he tenido la posibilidad por mi formación de revisar procesos, de mirar catequesis, y nos encontramos con cosas, de escuchar a catequistas y nos encontramos con cosas que no van ni dentro de las edades, ni acorde a las edades, ni demás. Ahora, ¿qué estamos haciendo también con las personas, en especial estoy hablando con los niños, niñas y adolescentes que vienen a nuestras catequesis y no tienen las mismas capacidades, sino tienen capacidades diferentes? ¿Cómo los tratamos? ¿Sí? Y al final queremos a todos evaluarlos igual. Y entonces la catequesis se nos convierte en que nos diga una serie de oraciones, que obviamente pues estamos en una educación en la fe, pero esa serie de oraciones debe responder a un proceso que me haya también movido, ¿sí? Movido desde dentro. Entonces, la diócesis ha llevado unos talleres muy apropiados, que son, se llaman encuentros, ¿cierto? Encuentros con Cristo, creo que es que se llaman, Padre. Y son, hay quienes critican esos encuentros porque dicen que son muy emocionales, muy emotivos. No, no deberíamos criticarlos, al contrario, es que el ser humano es un ser relacional y es un ser emocional, y por los sentidos nos entran las cosas. Y en un mundo en el que estamos y si no hacemos cosas impactantes, ya no nos sirve únicamente la catequesis del catecismo del Padre Astete, ya no nos sirve solo las verdades de fe reveladas y que nos las aprendamos de memoria, ya no estamos en esa época. Ya lo decíamos y lo vamos a insistir, estamos en una época totalmente diferente, entonces necesitamos hacer opciones pastorales diferentes. Opciones pastorales diferentes, ¿sí? Entonces estos encuentros que se hacen son significativos. De ahí que, pues va a pasar lo de la semilla, lo de una semilla cayó en el camino y pues vinieron y los pajaritos se la comieron, otros se la ahogaron, y habrá una que sea la que tiene que dar, pero tenemos que hacer ese anuncio del querigma a todos los bautizados, porque todos los bautizados no recibieron el querigma. Se supone que los primeros educadores en la fe son los padres, pero sabemos también que se nos bautiza por tradición y a veces no hay ese proceso de educación en la fe. Y ese proceso de educación en la fe estaba salvaguardado por nuestra cultura, que era una cultura católica. Entonces usted iba a un colegio y si había educación religiosa antes de 1991, era una educación religiosa católica. Y entonces, pues, el profesor de educación religiosa incluso lo podía mandar a usted a ir a la Eucaristía y que traiga el domingo y que hicieron en Semana Mayor, que escriba ahí que fue el jueves, que pasó el viernes en la Semana Mayor. Y eso hacía parte de una cultura, pero ya no, se hizo esa ruptura. Y entonces estamos llamados a que si la sociedad y la cultura están cambiando, pues nosotros como agentes de pastoral nos tenemos que sentar y pensar cuando estamos haciendo nuestras programaciones, cuando estamos haciendo cada acción, por más pequeña que sea nuestra catequesis, nuestra programación, ¿cómo vamos a hacer esto que sea capaz de impactar? Y el protagonista de esto no es otro que el Espíritu Santo.
Espíritu Santo, ilumínanos cómo esto que vamos a hacer en esta Semana Mayor puede impactar. ¿Será necesario seguir haciendo todo el recorrido de esa procesión que hacemos, unas procesiones hermosas, unas filas interminables en algunos lugares que el parlante del Padre no se oye sino 3 pasitos atrás y allá atrás no se oye nada y la gente no escucha, la gente va, pues alguien diría, Dios está haciendo ahí su obra. Sí, Dios está haciendo su obra. Pero no podríamos nosotros, desde nuestras pastorales, en este momento que estamos hablando de ciertos cambios, proponer algo, si vamos a hacer la procesión, que la procesión tenga más elementos significativos o al menos un lugar donde la predicación que se dé llegue a todos, porque a veces volvemos a decir, incluso el micrófono, el parlante que tienen en las procesiones no es sino hasta mitad de cuadrada en la vuelta y los de por allá no escucharon nada. Ahí sí es cierto, en una fe, ¿cómo alimentamos a esas personas que solo vienen una vez al año a nuestras pastorales? ¿Sí? Entonces hay que usar de eso, de los encuentros con Cristo, de esos espacios de pastoral, y en todos esos debemos tener una cultura del cuidado por la persona humana, por lo que significa, cómo le llevamos el evangelio, cómo tenemos cuidado con las palabras que usamos. Incluso en Colombia muchísimo más, porque en Colombia estamos en ese proceso, en el proceso de todo lo que ha significado la paz en Colombia y cómo llegan a nuestras parroquias personas y cómo nuestras parroquias, en muchas de nuestras parroquias se ha sufrido la guerra y cómo nuestro lenguaje los llama a vivir en comunidad y en una comunidad en paz. Entonces tenemos por un lado en este cambio, en esta conversión de relaciones, un sistema para la cultura del cuidado, con unos principios específicos y que debemos nosotros, cada uno de nosotros agentes de pastoral, cada uno de nosotros el presbítero, el obispo, el diácono, ayudar y saber que aunque es preciso la coherencia con el evangelio y la opción radical por la protección y el cuidado de todos, de manera particular de los más pequeños y vulnerables, la que nos pone frente a la ineludible necesidad de reconocer que a pesar de todos los esfuerzos realizados por la Iglesia para instar a sus fieles a vivir en camino constante de santidad, se presentan hechos dolorosos de abuso o maltrato en el interior de la Iglesia. Entonces, por un lado, evitar eso. Por otro lado, en esa cultura del cuidado, cómo cuido, de cómo llega nuestro querigma, cómo llega nuestro anuncio en cada uno de los espacios de las personas que reciben la catequesis, de las personas que vienen en algunos momentos, cómo cuidamos nuestras palabras y nuestro lenguaje para que sea más significativo, Ahora vamos a hablar de la cultura de la escucha, ¿sí? Ahora bien, y digamos que la tenemos separada, ¿no? La cultura del cuidado, la cultura de la escucha, digamos aquí en estos ejercicios y en estas charlas, pues uno las separa pues para poder dar un tema. Sin embargo, en la práctica esto está todo junto. En la cultura de la escucha, quiero ir por ejemplo, a Lucas capítulo 8, versículo 15, dice así: Lo que en buena tierra son los que después de haber oído conservan la palabra con corazón bueno y recto y dan fruto con perseverancia. La explicación de la parábola del sembrador. Entonces ahí nos hablan de tipos de escucha y es lo que voy a hablar a continuación. Entonces la cultura de la escucha nos invita a unos tipos de escucha, ¿sí? Y les invito a que miremos esos tipos de escucha. La primera es la escucha receptiva, ¿sí? Esa escucha que necesita una actitud mía de apertura, una actitud de, después de haber oído, de conservar las palabras con corazón bueno, de conservar. O sea, necesito apertura para poder conservar lo que he recibido y poder dar fruto. En Lucas 8, 18 nos va a indicar: mirad pues cómo oís, porque al que tenga se le dará, y al que no tenga, aún lo que crea tener, se le quitará. Aquí estamos a hablar de estar atentos a cómo se oye. Esto hace parte de discernir.
¿Cómo estoy escuchando? Tengo que estar vigilante a qué escucho, cómo escucho, a quién escucho. Y de ahí, ¿qué vamos a ganar? Más comprensión de las realidades y de las relaciones. Vamos a hablar de otro nivel de la escucha, que es en Lucas capítulo 10, versículo 39, 10:39, que dice así: tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Entonces esta es la escucha humilde como discípulo, que es de una actitud de atención plena, en el aquí y en el ahora, en una relación de intimidad con Jesús. Y está la escucha obediente, ¿sí?, que aparece en Lucas capítulo 6, versículo 47. Dice, todo el que venga a mí y oiga mis palabras y las ponga en práctica, os voy a decir a quién es semejante. Y ahí nos va a hablar de el hombre que construye su casa sobre la roca. Pues aquel que escucha y pone en práctica, así que aquel que escucha y se compromete, va a edificar su vida en la roca que es Jesús. Entonces, en una cultura de la escucha, se nos invita a unos tipos de escucha, a una escucha receptiva, a estar vigilantes de qué y cómo, a quién estamos escuchando, a una escucha humilde como discípulo, porque nadie se nos puede olvidar, o todos debemos recordar que somos discípulos, y nuestra atención debe estar en el aquí y en el ahora, con una escucha obediente, actitud de compromiso. Esto nos va a llevar a nosotros a preguntarnos qué tipo de diálogo. O sea, si yo escucho, es para un tipo de diálogo. ¿Y qué tipo de diálogo? En la sociedad está, y en nosotros mismos está, ¿no? Porque nosotros no podemos olvidar que estamos en esta sociedad. Por eso caemos o caemos constantemente en cosas que no deberíamos caer, en el no diálogo. Entonces la escucha de, qué pena, estas son mis creencias, estas son tus creencias, y somos una pared como que nos dice, pero no hacemos nada, eso no nos modifica, eso, una pared, se encuentra uno con una pared. Un diálogo competitivo, entonces, donde el uno gana y el otro pierde, y entonces yo convenzo al otro y el otro, y sobrepaso el nivel del otro. Un diálogo colaborativo, entonces, que ese es como el nivel que más nosotros nos acercamos. ¿Cuál es el diálogo colaborativo? Entonces, llegamos a unos acuerdos y pues vamos a sacar esto adelante y lo sacamos adelante. Pero el llamado es a un diálogo transformador. Y el diálogo transformador es el diálogo, y es María Magdalena la que encarna ese diálogo transformador. En el texto, el diálogo de reconocimiento, ella no lo reconoce visualmente a Jesús, ¿verdad? Y lo tiene ahí delante, pero no lo reconoce. Solo cuando escucha el nombre de ella en boca de Jesús es que reconoce al resucitado. Lo conoce por una escucha interior, una escucha relacional. Y ese es el tipo de diálogo que debemos tener como en comunidad eclesial. Ese es el tipo de diálogo que debemos tener aquí para con nosotros mismos. Porque ¿cuál es el diálogo que nos decimos a nosotros mismos? O sea, perdónenme, pero si nosotros mismos no valoramos que somos hijos de Dios, que somos hermanos en Cristo, que Dios nos ha dado unos valores, que Dios nos ha dado unas vocaciones, unos carismas.
si no reconocemos la grandeza que somos en nombre de Cristo, pues todavía no reconocemos nada. ¿Cómo estamos trabajando ese reconocimiento de amor propio, que no es un amor egoísta, sino que es que tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo, lo entregó para la salvación de nosotros? Y si no hemos entendido, esos son los temas que lo erizan a uno. Entonces, ¿dónde está el valor que Dios nos dio? Si tú y yo, queridos agentes de pastoral, querido presbítero, querido diácono, nos falta a veces tanto amor propio, tanto amor propio. Entonces, ese diálogo transformador, en el cual Jesús no nos impone una identidad. Ese es el Jesús en el que tienen que creer. Entonces, si Jesús es carpintero, entonces todos nos volvemos carpinteros. Si Jesús no. Él se va relacionando a través de ese vínculo personal que tenemos que tener con Él, ese diálogo que tenemos que tener con Él. Y si nosotros no valoramos, Jesús dio su vida por nosotros. Y ese es el gran valor que Jesús mismo nos ha dado a nosotros. Dios, a través de la sangre de Jesús, nos dio una vida eterna, una vida para ser vivida en abundancia. ¿Y dónde estamos en ese amor? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo están nuestras relaciones interpersonales en cada uno de los lugares donde estamos? Y ni qué pensar en las relaciones en nuestra parroquia. Este es un taller que se está dando de formación para agentes de pastoral parroquial. Y entonces allá yo pregunto, ¿cómo están estas relaciones? ¿Cómo está ese vínculo? Si es un diálogo transformador. Vamos a los ejemplos. Ejemplos muchos. Yo no me aguanto a esa viejita del pan compartido, yo no me aguanto a ese chino de los jóvenes porque no hace sino bulla, y yo no me aguanto. Pues señora, señor, señorita, no solo nos tenemos que aguantar, sino que nos tenemos que amar, porque ese es la imagen de Jesús. Ese es Dios mismo para nosotros. Es Jesús en cada uno de nosotros. Es Jesús. El que me ve a mí, ve al Padre. Y el que hace algo por los más pequeños, a mí mismo lo hace conmigo mismo. Entonces no es solo de aguantarnos, es de amarnos. Ese diálogo transformador inicia desde nuestra vida interior, reconociendo y teniendo una relación personal con Jesús. Es un diálogo de identidad y de vocación. María siente afecto y cercanía. Es tanto su afecto y cercanía que reconoce su confesión de fe. Es una confesión relacional, no es la misma palabra maestro de otros textos que están ahí como el maestro, sino como es que es el maestro mío de mí. Una cosa así es la traducción, es el maestro para mí. ¿Cómo estamos nosotros en nuestra pastoral? Nuestras acciones pastorales, lo que hacemos, cuando nos reunimos y vamos a empezar nuestras relaciones con nuestros compañeros catequistas, con nuestros compañeros de cada uno, en el EPAB, en el EDAP, en los consejos de pastoral, es una relación de afecto y cercanía. Es un encuentro que podemos sentirnos amados y podemos entender que el otro se está sintiendo amado, o estamos excluyendo al uno o al otro. María Magdalena en ese encuentro perfecciona el vínculo de discípula y redefine su identidad de buscadora de un cadáver a testigo de la vida. Y es un diálogo misionero. Jesús le dice, ve a mis hermanos y diles, y María obedece y se convierte en apóstol de la resurrección. La verdadera experiencia de Cristo resucitado la lleva a anunciar, y María se convierte así en apóstol de los apóstoles. Y nosotros nos quedamos con solo nuestra pastoral y nuestro grupito, y afuera nuestras actividades. Estamos haciendo actividades que involucren a personas que, aunque no quieran hacer parte de hacer agentes de pastoral, sientan que son parte de la iglesia, y que allá donde están, cada inyección que ponen, cada
cada informe que hacen, lo hacen en nombre de la iglesia y como bautizado que es. En nuestras pastorales debería haber al menos en 2 veces al año, invitar a nuestras personas de las parroquias que se van a graduar este año de alguna profesión y que quieran un envío especial, una Eucaristía donde se les acoja al joven tal, a la joven tal que se van a graduar, se graduaron en la universidad tal, en psicología, en alguna de esas ciencias, y hacerles un envío y una oración especial de envío, que sientan que aunque no vienen aquí a hacer un ejercicio como agente pastoral, son parte de la iglesia. Entonces debemos buscar también espacios de afecto y relación y que sientan que son parte de esta iglesia, no solo cuando van a pedir unos sacramentos. La invitación del sínodo es fundamentalmente a que volvamos a leer, a reconocer el Concilio Vaticano y lo que en el concilio se nos dejó plasmado, para que podamos entender que no se está creando nada nuevo, sino lo que se está diciendo es: pongamos en práctica lo que se nos ha entregado, pongamos en práctica lo que se nos ha dado, nuevas relaciones, nuevos modos para evangelizar. Porque, y con esto quiero terminar el día de hoy, porque como dice Benedicto XVI, no se empieza a ser cristiano por una decisión ética o moral, sino por el encuentro con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Ustedes, agentes de pastoral, usted, padre que está allá, usted, sacerdote, usted, padre de familia, usted, madre de familia, usted y yo, estamos llamados a vivir nuestro encuentro con Cristo y hacer posible que a través de nosotros, de nuestras acciones, de nuestra pastoral y de lo que hacemos, otros también se puedan encontrar con Cristo. Y esos otros no son otros por allá de lejos, sino esos otros son el prójimo. Y el prójimo es el que está cerca. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profe. A todos los que se conectaran con nosotros, recordarles que la próxima semana pues seguimos con nuestros encuentros. Próximo martes 5 de agosto, 8 de la noche. Y el último encuentro, martes 12 de agosto también, a las 8 de la noche. Tenemos últimos 2 encuentros de esta conferencia 2025, Caminemos Juntos, en clave sinodal, con la teóloga, profesora y aspirante al doctorado Diana Milena Casallas Colorado. De verdad, a todos, muchas gracias por asistir, por estar aquí con nosotros. Ojalá hayan tomado apuntes, ojalá vuelvan sobre este video que queda en la red, en la página de la parroquia de San José de Pandi. Ahí queda el video, completa la conferencia, más la de hace 8 días, pues para que ustedes vuelvan, tomen sus apuntes y valoremos estos espacios que se proveen desde la generosidad del corazón, en este caso desde la profe, que desde la generosidad de su tiempo pues nos lo dedica a nosotros y a todas las comunidades de la diócesis de Girardot, y pues por supuesto también afuera, quienes estén también movidos por este camino sinodal. Muchas gracias. A usted, Padre, muchas gracias. Profe, la oración no me la regala esta noche. Sí. Entonces, para terminar nuestra oración, amado Padre Celestial, en esta noche queremos darte gracias por todos los bienes, tanto materiales como espirituales, que nos regalas. Gracias por el don de la vida. Venimos ante ti pidiéndote perdón por no valorar lo que somos, porque tú nos has dado y tú nos has reconocido como tus hijos en Cristo. Enséñanos en esta noche
a tener una actitud de escucha receptiva, capaz de dar apertura y dar fruto. Que podamos estar atentos y vigilantes para tener mayor comprensión de qué estamos escuchando y a quién escuchamos. Amado Padre, que te podamos escuchar a ti. Que tengamos una escucha humilde como discípulos de tu Hijo. Que tengamos una atención constante y plena en el aquí y en el ahora. Una escucha obediente que nos lleve al compromiso y a poder edificar nuestra vida en Jesús, tu Hijo, para la gloria tuya, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Una feliz noche profe. Gracias para todos. Una feliz noche y hasta la próxima.